Feliz sábado. Yo quería felicitar aquí a todos ustedes, especialmente a los líderes. Primeramente, bueno, debo agradecer al Señor por haber provisto este lugar tan hermoso aquí en Orlando, tan hermoso, de verdad. Este es un lugar que wow, me sentí tan impresionado cuando me parqué ahí, no sabía, traté de entrar en otra puerta y estaba laqueada, estaba trancada, y después me pude comunicar con mi hermano Galván y me explicó cuál era la puerta y él venía detrás de mí, yo no lo sabía, pero cuando abrí la puerta enseguida pude darme cuenta que el sitio era más hermoso de lo que se ve por fuera. Amén. Porque allá afuera lo que usted puede ver es una placita ahí de tiendas, pero qué hermoso, ¿no? Me sentí impresionado ver estas columnas. Me vinieron a la mente esas columnas del templo, que eran un símbolo de las columnas de nuestra fe. Amén. Muy bonito, la han decorado, como el Señor provee. Aún este letrero que tienen estos amigos aquí, Jesucristo es el Señor de la iglesia. Y es verdad, hermanos, la iglesia que Cristo viene a buscar no es una iglesia de los hermanos Roberto, el hermano Ed Galván, del pastor Pérez, del Evangelio Eterno, ¿no? La iglesia que Cristo viene a buscar es la iglesia donde Él es el centro de ella, la cabeza de esa iglesia. Así que estoy impresionado con eso, ver cómo el Señor está guiando un pueblo a través de toda la tierra. Sin duda aquí habrán siervos. Lo digo acá, gente de esta congregación la cual nos han abierto las puertas aquí. Habrán hijos que Dios tiene ahí también, los cuales estarán viviendo a la altura de la luz que ellos han tenido. Y qué triste, ¿no? Que a veces, como escuchábamos hoy en la escuela sabática, nosotros que tenemos tanta luz, quizás no estamos viviendo a la altura que Cristo quiere que estemos viviendo. Fue una hermosa amonestación que escuchamos hoy, acá esta mañana, en la escuela sabática. Yo acabo, como decía mi hermano, más temprano, supuestamente yo estoy de acuerdo a los planes, estar yendo por cada una de las congregaciones aquí en la Florida, siempre y cuando pues no tengamos compromiso fuera de aquí de la Florida. Y créanme que hemos estado tratando de controlar bien o limitar el número de invitaciones que nos llegan por razones obvias. Yo creo que una que ya pues tenemos que pasar más tiempo por acá en la Florida, y otra también si el cuerpo pues le va diciendo a uno hasta dónde uno puede llegar, ¿no? Y hemos estado y también hay congregaciones, tristemente, donde sabemos que hay fanatismo o hay vientos de doctrina. Esas cuestiones pues en estos últimos 5 o 6 años hemos tenido que ir cortando con esas invitaciones, porque no vale la pena que vayamos a lugares donde pues el Señor nos esté revelando, ¿no? Y es una situación muy penosa. Lo estamos viendo no solamente aquí en Norteamérica, lo estamos viendo prácticamente en el mundo entero. Pero estas últimas semanas o meses, ustedes no me habían visto aquí, porque desde la última vez que vine acá, yo estuve recorriendo por la República Dominicana, estuve recorriendo por Texas, estuve recorriendo por Oklahoma City,
seguro que ustedes lo escucharon. Estuve recorriendo por Tennessee, estuve recorriendo por Ecuador. Ahora hemos acabado de llegar esta semana desde Ecuador. Sí que he estado por varias partes que teníamos que cumplir con ciertos compromisos que teníamos con hermanos allá en Ecuador. Fue algo maravilloso como Dios se manifestó allí. Vinieron hermanos del Perú, de Colombia, aquí hay hermanos de Colombia, de Venezuela, vinieron hermanos a darse cita a un campamento allá en Ecuador. Así que para la gloria de Dios se pusieron, primero había unas carpas y me dio el hermano encargado de aquel lugar, pusimos la segunda por si acaso. Bueno, la segunda también se llenó y quedaron la gente fuera de las carpas. Gloria a Dios que no hubo lluvia, porque allá en Ecuador en este tiempo no hay lluvia. Es como una neblina, un sereno que le llamamos, que viene de noche. Así que el Señor tiene un pueblo para su gloria que está preparando para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Allí estuvimos, hermanos, toda una semana ayudando a los hermanos. Hay mucha necesidad allá en Centroamérica. Antes de terminar el campamento me estaban preguntando: ¿y cuándo vuelve? Digo: no, bueno, todavía no hemos terminado el campamento. Vamos a ver cómo el Señor nos permite. Esos son viajes que hay que también limitarlo, porque es muy lejos y nos quita mucho tiempo, ¿no? Pero bueno, el Señor se manifestó. Hay lindos planes por allá. El programa están tratando de tener su propia televisión, los hermanos por allá. Y vamos a orar para que el Señor nos ayude a ser parte de ese gran movimiento. También estamos tratando, quiero que oren. Hoy mismo recibí un mensaje cuando venía para acá de unos hermanos que están en nuestro ministerio, pero que Dios le ha puesto a ellos establecer una imprenta allá en Sudamérica. Quizás va a ser lo más seguro en Ecuador, y ya están adquiriendo los equipos. Esta semana están por allá por California, y qué bonito ver cómo Dios pues pone en los corazones de hermanos proyectos para que esta obra pueda servir adelante. Aquí nosotros vemos, por ejemplo, literatura como esta, los libros. Mucha gente tristemente quizá lo coge y lo tira a un lado. Allá, hermanos, es una hambre que hay. A mí me dolió en el corazón solamente llevar un paquetito. Yo le dije a los hermanos allá, le prometí: cuando vuelva vamos a llevar cajas, maletas llenas, que nos cobren un poco, de modo, ¿no? Pero hay una gran necesidad para los hermanos que quieran despertar. Había allí un doctor que me decía, este médico, me dijo: pastor, ore, porque yo quiero que en unos 2 o 3 años poder cerrar mi práctica y dedicarme a la obra. Este es un señor odontólogo, especialista en asuntos de enfermedad de la boca, se especializa, estudian para dentistas, después hacen una especialidad. Y este hombre, mi esposa lo vio porque estuvo conmigo. Él dice: yo quisiera que no se olvide de nosotros, porque él es del proyecto de la televisión. Si yo quisiera ver aquí, no solamente para Ecuador, para Sudamérica, que se establezca una televisión para que se presenten estos mensajes de verdad presentes. Amén. Y este hombre lo que lleva ahí son 4 años bautizado, y él tiene estos planes. Así que oremos por esos proyectos, hermanos. No todo está perdido, no, hermano. Así como Satanás tiene cautivo el mundo y tiene sus agentes que quieren hacer daño a la obra, Dios también tiene sus escogidos, y eso debiera llenarnos de valor y cobrar ánimo en vez del desánimo
que Satanás quiere poner en nuestros corazones. Yo quiero, también quiero, a manera de traerle al día en varias cosas en el ministerio. Oren, porque los próximos días estaremos otra vez con el hermano Lopera y otros hermanos. Nos vamos a encerrar allí en el estudio de televisión para, si Dios quiere, preparar unos 15 o 20 programas más, o unos 25 a 30 de una hora, para que el programa de televisión en español sea una realidad ya prontamente. Lo estamos poniendo en el YouTube como presentaciones como esta. De hecho, dicho de paso, también las presentaciones allá que tuvimos en el campamento en Sudamérica, por ahí la iban a estar poniendo en el YouTube. Así que vamos a estar poniéndolo ahí al día a ustedes. También ahora, hace unos días, nos llamaron de una ciudad muy importante de California, unos hermanos que están en la conferencia todavía, pero ya han visto en otras ciudades los letreros acerca del sábado, que por la gracia de Dios hemos estado poniendo por unos 25, 27 años. Y estos hermanos están en la conferencia todavía, pero nos han estado animando y han prometido, de hecho, ayudarnos en lo que puedan para que pongamos letreros allá en Palm Springs, California. Ya hemos firmado el contrato. Lo firmé antes de salir de aquí para Sudamérica, pero hubieron algunos cambios y me lo enviaron allá. Y dice, bueno, como se hizo algunos cambios ahí en el letrero, no le voy a tomar mucho tiempo en eso porque va a salir en el Heraldo del Evangelio Eterno prontamente. A ustedes les va a gustar el nuevo diseño, el mismo mensaje pero con nuevo diseño, para que allá las personas que van a estar corriendo en la carretera que transitan de ciudad en ciudad por ese, o sea que California es un mundo, ¿no? Allí pues tenemos también que poner mensajes por esa parte de California, como tenemos en otras partes, de esta verdad presente, porque prontamente, hermanos, quizá más pronto de lo que pensemos, se estará estableciendo no solamente aquí en Estados Unidos, en el mundo entero, esas leyes a nivel nacional que tienen que ver con la observancia del sábado, observancia del domingo. Del sábado espurio, o sea, del domingo. Y nosotros, hermanos, se nos ha dicho, allá cuando la leí a los hermanos Sudamérica en el libro Evangelismo, la página 99 y 100, que habla de que los periódicos seculares que pongan estos mensajes y las pancartas, los letreros, las carreteras, ellos se llenaron y me decían, bueno, ¿cómo podemos poner eso aquí? Hermano, déjeme decirle, allá en Ecuador, solamente en Ecuador, dos familias han estado coordinando junto con nuestro ministerio más de 40 letreros solamente en Ecuador, cerca del sábado. Vamos, alabado el nombre de Dios. Alabado el nombre de Dios. Dios no está esperando la mayoría para integrarse en esto, hermanos. Nunca lo ha sido, tampoco lo va a ser. Así que oren para que este proyecto aquí de California, la nueva ciudad que estamos entrando, sea una realidad de $1,500 al mes por letrero. Nos lo bajaron, claro, por eso fue que mandamos varios, tuvimos que firmar y desfirmar algunos contratos, porque le estuvimos tratando de rebajar. Llegaron al mínimo, ya llegamos a $750. Amén. Y al fin, porque tenemos también otros letreros con la misma compañía en Arizona, lo tuvimos aquí en la Florida, cuando ellos estuvieron aquí en la Florida, es la compañía Lamar. Y nos han prometido, está en el contrato, que el mismo mensaje lo van a ir mudando por 4 diferentes zonas cada mes. Así que, hermano, alabado el nombre de Dios por ahí. Así que ahora vamos a ir
transmitiendo a ustedes. ¿Creen ustedes que el enemigo está contento con todo eso? No, el enemigo está enojado, hermanos. Muy enojado. Yo quiero invitarlos a ustedes a que meditemos en esta hora. Algo que sin duda estamos siendo afectados. Si ha habido alguna vez en la época de la historia del pueblo de Dios que se va a necesitar la fe de los santos, es en esta hora que estamos viviendo. Es en esta hora que estamos viviendo. El texto que leyó mi hermano Roberto, aquí quiere volver de nuevo a ese texto. Ahora que meditemos en esta hora y le pidamos al Señor que Él sea quien nos ayude, porque puede ser que el Señor también quiera hablarnos a nosotros, sin duda, como individuo y como grupo, como congregación aquí. Ezequiel 12. Déjame leer el versículo 26 también. Vayamos allí a meditar en esta hora. Dice, vino a mí palabra de quién. ¿Es que dice Ezequiel? De Jehová. Palabra de Jehová. La Biblia todo es palabra de Dios, lo sabemos. Pero en más de una ocasión, cuando hay algo urgente que Dios quiere que traer a su pueblo, empieza, y eso también lo vemos con los testimonios que Dios trae a través de la sierva. Cuando ella dice, el Señor me ha dicho. O sea, así también pasaban con los profetas. Cuando había algo urgente, algo que era necesario de ya prestar atención, los profetas empezaban diciendo, vino a mí palabra de Jehová. Algunos podrían preguntarse, algunos teólogos incluso se han preguntado, bueno, entonces las demás declaraciones de los profetas ¿no era acaso palabra de Jehová? Sí era palabra de Jehová, igual que la sierva del Señor, todo era palabra de Dios. Sin embargo, otra vez aquí presenta la urgencia que había. ¿Y qué era lo urgente? Que había ¿qué era lo urgente que el pueblo necesitaba escuchar? Que venía de Jehová. Bueno, ahí ya el hermano lo leyó. Y recuerden que se nos ha dicho que estos profetas hablaron más para nuestros días que para sus días. Así que si los profetas como Ezequiel, Jeremías, Isaías, etcétera, etcétera, hablaron más para nosotros hoy que para su tiempo, entonces nosotros debemos, lo mínimo que vamos a hacer es prestar atención a lo que Dios nos dice. Hijo de hombre, que era hijo de hombre. He aquí que los de la casa de Israel dicen. La casa de Israel en aquel entonces era un tipo, se nos ha dicho, era un símbolo del pueblo profeso de Dios para estos últimos días, ¿verdad? Testimonio para la iglesia, tomo 5, usted puede buscar ahí, como en repetidas veces la sierva del Señor nos dice allí que nosotros estamos repitiendo la misma historia de Israel, que Israel antiguo era un símbolo del pueblo de la iglesia adventista. Tomo 5 testimonios para la iglesia, que sé que está traducido en español, ustedes lo pueden buscar, ahí se repite varias veces. Ahora, la casa de Israel en estos días, entonces necesitamos prestar atención. ¿Qué era? ¿Cuál era la voz que se resonaba en esos días de Ezequiel? Noten bien, estaban diciendo, he aquí que los de la casa de Israel, no era la gente del mundo, eran los mismos profesos hijos de Dios que le decían, estaban diciendo, la visión que este mes es para de aquí a muchos días. En otras palabras, el pueblo de Israel estaba acostumbrado, se había acostumbrado a escuchar desde Amós, Isaías, 200 años antes, estaba escuchando que había
que Dios iba a permitir venir desde el norte. Y usted busca en la geografía de Israel, usted va de Jerusalén a Judá, al norte le quedaba ¿quién era? ¿Se acuerdan? Había un pueblo muy poderoso ya, que se había levantado, un imperio, que Dios iba a usar para traer sus juicios sobre Jerusalén y Judá. Ese pueblo, si usted lo ve, es el Babilonia. Estaba en la parte del norte. Por eso Jeremías vio una olla hirviendo desde el norte. Estaba hirviendo porque estaba a punto de tomar cautiva a Jerusalén y venir destrucción. Y habían pasado tantos años ya. Y cuando él viene ahora Ezequiel, vino Jeremías y le trajo el mensaje, ellos empezaron a decir, los de la casa de Israel, en Jerusalén, también en Judá, ellos empezaron a decir, no, hombre, no se preocupen, nosotros somos la casa de Dios. Allá en Jeremías 7, ustedes lo conocen muy bien, capítulo 7 de Jeremías, donde Dios tuvo que mandarle también un mensaje muy similar al que le estaba mandando por Ezequiel. Y dice, vete allí, vete a la puerta y dile, no crean ya la palabra mentira. Que aquí le están diciendo, casa de Jehová somos. ¿Por qué? Porque había llegado el tiempo, mis amados, donde Dios iba a ejecutar un juicio contra el profeso pueblo de Dios. Ahora, yo te pregunto, ¿acaso nosotros, en uno de los mensajes centrales que Dios nos ha dado a nosotros, no era que hemos estado en la hora del juicio ya? Desde 1844. ¿Han pasado ya cuántos años? Casi 200 años. Escuchando ese mensaje que estamos en la hora del juicio. Y nuestros abuelos, nuestros padres, los hijos nos dicen a nosotros hoy día, pero ¿acaso no hemos escuchado esto por tanto tiempo? Ese mismo sentir prevalecía en los días de Ezequiel. Si la visión, ¿cuál era la visión que Ezequiel estaba diciendo? Que venía la destrucción. Ezequiel vio, Ezequiel sufrió la experiencia de este juicio que vino. Sin embargo, el pueblo decía en su actitud, en su experiencia y en palabras también, decía, no, esto es para, este hombre está hablando para cuestiones lejanas. Y hermanos, ese ha sido uno de los argumentos que se han estado presentando, que yo he escuchado en estos últimos casi 30 años en el ministerio aquí en la Florida. Desde líderes a laicos, no, esto que ustedes están anunciando quizás va a ser dentro de 40 o 50 años. ¿Se repite la historia? Claro que se repite la historia. Dios dice, recuerden, el versículo 26 decía, palabra de Jehová. Dios no está hablando a nosotros en esta hora, a nosotros, hermanos, en esta hora. Dice, palabra de Jehová vino a mí. Dice, diles, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, no se tardará más ninguna de mis palabras, sino que la palabra que yo hable se cumplirá, dice el Señor. ¿Qué es lo que Dios ha hablado para este tiempo? Vamos a ver. Si de pronto a usted, yo sé que se está grabando, si estoy haciendo preguntas ¿verdad? Retóricas, o sea que no espero que para que quede grabado, pero debiéramos meditar, ¿qué es lo que Dios nos ha estado diciendo a nosotros? Como pueblo tenemos profecías que nuestros padres o la gente más mayor no veía en sus días. Sin embargo, lo estamos viendo hoy día. ¿Por qué Dios está permitiendo toda esta cosa que hace 20 o 30 años no la veía? Simple y llanamente, hermanos, porque tenía que cumplirse las señales que Dios había dicho que iban a cumplirse. Una de ellas era que
Dicho de paso, para aquellos que toman nota, que estarán viendo esta presentación y ustedes aquí, lo que vamos a ver, quiero probarle con la palabra a ustedes, es que siempre que ha habido una demora, siempre a través de toda la historia, mi hermana Ivonne, y ustedes que me escuchan, Normita y ustedes que están aquí, siempre que ha habido una demora, por lo general, eso viene seguido a una apostasía, a una indiferencia religiosa. Siempre. Siempre que ha habido demora, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que viene como consecuencia? Una apatía por lo espiritual, una apostasía. La gente sigue profesando ser como la casa de Israel. Sí, hemos escuchado de esto, lo hemos escuchado desde Isaías, y ya murió. Amós, y ya también murió. Y ahora viene Dios. Cuando vino en sí el asunto, la gente otra vez decía, no, esto sí va a pasar. Como ahora hoy día, podemos decir, bueno, sí va a venir la ley dominicana nacional. Cuando eso venga, yo voy a tratar de hacer mi preparación. Va a ser demasiado tarde, porque Dios le mandó un mensaje con Jeremías, también que decía en 8:20, ustedes lo conocen, la experiencia de la mayor parte del pueblo, del profeso pueblo de Dios, va a ser, llegóse el verano, ¿cómo era que decía 8:20? Para no tener que parafrasear. 8:20. Pasó la siega. ¿Note bien? Pasó la siega. La siega va a pasar muy pronto, hermanos, en esta tierra. Primero para el pueblo de Dios, profeso pueblo de Dios, y después para el mundo. Note bien como el pueblo antiguo, profeso de Dios, pasó por una experiencia muy similar a la nuestra. Dios estaba anunciando un juicio a ellos. Estuvo anunciando a través de los profetas. A través de los profetas, pero ellos no hacían caso. Y como hubo una tardanza, el pueblo se acomodó, se aclimató, a igual que el mundo. Y note como dice Jeremías 8:20, pasó la siega, terminó el verano, y nosotros, ¿qué cosa? No hemos sido salvos. Hermano, ¿qué? Y si ustedes siguen leyendo el versículo 21, usted va a ver que no estaba hablando para la gente del mundo. Estaba hablando para la casa de Israel, la casa de Judá, Jerusalén. Para nosotros hoy día, hermanos, Dios nos está hablando. Y no te bien, hermanos, allá en Ezequiel entonces, dice, seguía diciendo Dios, sino que la palabra que yo hable se cumplirá, dice Jehová el Señor. Entonces, ¿qué es lo que iba a estar cumpliéndose? Yo pregunto, hermanos, ¿hubo una tardanza? Debe empezar algunos versículos, algunos pasajes bíblicos, para que ustedes tengan referencia bíblica, para que podamos poder decir, no, que yo escuché esto del pastor Pérez. No, la palabra de Dios lo comprueba. Siempre que ha habido una tardanza, le sigue una apostasía, le sigue una indiferencia religiosa. No también vayamos allá en el libro de Éxodo. Bueno, podríamos ir antes del libro de Éxodo si quieren. ¿Por qué ustedes creen que Caín pudo desarrollar toda aquella apostasía? Hay una cita aquí que yo quería leer, cortita. Está en Patriarca y Profeta. ¿Por qué la descendencia de Caín especialmente se lanzó, se inclinó al pecado, a la iniquidad, abiertamente? Dicho de paso, fueron los primeros que hicieron una ciudad primero. No te vi como dice aquí en Patriarcas y Profeta, página 74. ¿Qué fue lo que indujo a los descendientes de Caín lanzarse a la iniquidad abierta? 64, ¿verdad? Dije. No esté bien. 64
primer párrafo, Patriarcas y Profetas. Dice, aunque Caín merecía la sentencia de muerte por sus crímenes, el misericordioso Creador le perdonó la vida y le dio oportunidad para arrepentirse. Dios, qué cosa, y sigue diciendo aquí, pero Caín vivió solo para endurecer su corazón. Dios le alarga la vida a Caín. ¿Y qué hizo Caín? Dice que no aprovechó esa oportunidad que Dios le dio. Así nosotros, Dios en su misericordia nos ha extendido. ¿Sabían ustedes, hermanos, que era el propósito de Dios? Era el propósito de Dios. Cuando levantó el movimiento adventista, era el propósito de Dios de introducir el pueblo a la tierra de Canaán y llevárselo al cielo. 1844. Ese era el propósito de Dios. Y nosotros podemos preguntarnos hoy día, el año 2018, ¿por qué estamos aquí entonces? Si era el propósito de Dios introducir al pueblo a pocos años ahí, ¿por qué? Es más, si ustedes leen Mensajes al Reto tomo 1, ni siquiera era el propósito de Dios que se levantara una conferencia general. ¿Sabían? Leanlo, Mensajes al Reto tomo 1. Pero en 1856 Dios le muestra a la sierva que el pueblo había caído en un estado de la odisea, o sea, un estado de mundanalidad, de indiferencia, porque hubo una ¿qué? ¿Qué fue lo que hubo? Una demora, una tardanza. La parábola de las 10 vírgenes representaba allí para el tiempo desde 1844, ya se había anunciado que iba a haber una demora. Y el pueblo entra en ese estado de tibieza, un estado de seguridad espiritual, según ellos. Todo estaba bien con ellos, porque era el pueblo de Dios. ¿Ha cambiado, yo pregunto, desde 1856 la actitud del pueblo? No, hemos ido empeorando más. Entonces aquí el Señor presenta este asunto. Dice que Caín y su descendencia usaron el postergar el juicio contra él para el mal. Dice hablando de Caín, apóstata dirigido por Satanás llegó a ser un tentador para otros, y su ejemplo e influencia hicieron sentir su fuerza desmoralizadora, hasta que la tierra llegó a estar tan corrompida y llena de violencia que fue necesario destruirla. Un pecado de un hombre, hermano. Nuestra influencia, hermanos, o es para bien o es para mal. Dice el Señor que la influencia de este señor, Caín, fue tan y tan mal. Otra vez, Dios postergó. Y pasaron unos 2000 años y pico. Casi 2000 años ahí, cuando Dios sentó el cruz. Pero aunque se tardó, vino el juicio y no vino. Claro que sí. Claro que sí. Más adelante, hermanos, en Éxodo, a través de toda la historia, traigo esto, hermanos, porque el tiempo que estamos viviendo no es diferente a los demás. No es diferente. La mayoría, hermanos, siempre la mayoría han seguido a él ese camino de indiferencia, de banalidad, de pecado. Note bien como dice allí en Éxodo, capítulo muy conocido por todos nosotros. Éxodo 32. Éxodo 32. Esta es una historia muy conocida por nosotros, así que solamente voy a citarla. Éxodo 32, versículo 1. Dice, viendo el pueblo que Moisés, ¿qué pasó con Moisés? Tardaba. Hubo una tardanza en descender del monte.
Se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto. Damos una pregunta: ¿fue Moisés en sí que sacó al pueblo de Egipto? Dios. No, Moisés fue el instrumento visible. Esto aquí es algo muy significativo para los líderes, hermanos. Dios los saca, pero Dios siempre ha usado instrumentos visibles. Hermanos, líderes de aquí, tengamos pendiente eso, hermanos. Dios quiere usarnos nosotros también como instrumentos para que Dios pueda llevar a cabo su obra. Pero en sí quien lo sacó fue Dios, aunque el instrumento visible era Moisés. Se tardó el instrumento visible en bajar de la monte. ¿Y qué empezó a hacer el pueblo? Empezaron a hacer un dios, un ídolo, el becerro de oro. Bueno, hermanos, nosotros sabemos esta historia, como ya dije. ¿Por qué será que Dios ha dejado esto registrado para nosotros? Porque era el plan de Dios, después que Él lo había sacado de Egipto, introducir la tierra de Canaán en pocos días. Tardaron 40 años. Fíjense, por esta demora que hubo, llevó al pueblo a crear un ídolo, y en vez de 40 días tuvieron 40 años y murieron. Todos los de 20 años para arriba murieron todos en el desierto, perecieron. 2, Caleb y Josué, como se mencionó esta mañana, fueron los únicos que pudieron entrar. Nosotros podemos decir: wow, esto fue duro, ¿no? 600,000 hombres habían salido de Egipto, y tantos hombres, 600 y tantos mil. 2, Caleb y Josué pudieron entrar. Esta apostasía, esta demora que hubo, en vez del pueblo aprovechar la oportunidad y consagrarse allí mientras Moisés estaba reunido con el Señor, Jehová de los ejércitos, en vez de ellos ponerse y dedicarse a consagrar su vida allí con Él, con Aarón, empezaron enseguida a formar un ídolo. Y yo creo que nosotros, hermanos, nos haría bien que nosotros nos preguntemos, en esta demora que ha habido, ¿estaremos nosotros también como aquel pueblo, levantando, permitiendo, sin darnos cuenta? Porque si ustedes ven a Aarón, él mismo dijo: bueno, mira, fue que me trajeron ahí los aretes, los zarcillos, mira, yo lo tiré ahí y salió este ídolo. Hermanos, aquello parecía Josué creyó que era sonido de guerra caía. Y Moisés le dice: no es sonido de guerra que hay. No, es sonido. Están fiestando, están contentos. Note bien el capítulo 32, versículo 17. Para que usted vea que la gente se confunde. Cuando hay idolatría, cuando hay apostasía, es algo que se puede confundir hasta el
Josué era un hombre fiel. Y Josué se confundió un poco. ¿Qué fue lo que él dijo allí? ¿Se acuerdan? Si cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, alarido de pelea, allí en el campamento. El mismo Josué llegó a pensar que era algo, era una lucha, una batalla. Él pensaría, bueno, vinieron los enemigos, quisieron atacar a nuestro pueblo. ¿Cuál fue la respuesta que Dios le dio? Que Moisés le dio. Y él respondió, no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar, oigo yo. ¿Ah? El versículo 19, 32 dice, y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y la quebró al pie del monte. Hermanos, aquí Dios nos está hablando para nosotros. Nosotros también, como Josué, que era un hombre fiel a Dios, también podemos confundirlo y no ver o no escuchar, no poder percibir hasta dónde se ha extendido esta gran indiferencia religiosa, la apostasía que hay prevalece dentro del pueblo. 20 y tantos millones de adventistas por todo el mundo fue para que ya se sacudiera la tierra y estuviéramos en el cielo. ¿Por qué todavía estamos aquí? Sí ha habido una demora, ¿verdad? Igual que hubo allá. Y nosotros, como el pueblo antiguo, hemos estado construyendo, haciendo becerros de oros, por así decirlo. Yo creo que nos preguntemos a esta hora, ¿habrá algún becerro de oro que estamos todavía, que hemos empezado a acariciar en nuestras vidas, como individuos, o en nuestros hogares, o en las congregaciones? ¿Habrá algún becerro de oro? ¿Habrá algo todavía que esté impidiendo a que nosotros podamos adorar a nuestro Señor en espíritu y en verdad? ¿Estaremos nosotros también un poco confundidos por esta gran indiferencia que hay, hermanos? Nosotros podemos leer y ponemos aquí en las Heraldo del Evangelio Eterno, a veces ponemos, la gente cree que es por crítica. No, nosotros publicamos esto y se lo mandamos a nuestra hermandad adventista. Para la gloria de Dios, se lo hemos mandado a más de 120,000 diferentes hermanos aquí en Norteamérica nada más. Amén. Inglés y español. Ustedes lo saben, ustedes lo reciben completamente gratis. ¿Por qué nos gastamos miles y miles de dólares cada mes tan solo para esto? Y otros miles y miles de dólares cada mes para alcanzar el pueblo que Dios tiene allá afuera en el mundo. ¿Por qué, hermanos? Porque creemos, hermanos, que el tiempo es para ahora. Como le dijo Dios a Ezequiel, dile que esto no es para el futuro, es ahorita, ahora. Nosotros estamos viendo, hermanos, presentamos aquí, cada día escuchamos como, por ejemplo, aquí estamos poniendo, miren, en este que ustedes, yo creo que lo recibieron el mes pasado, si no por allá le traímos hoy, ¿no? Estados Unidos dice que la iglesia católica, no, ¿cómo está el mundo, hermano? Primero, el secretario de Estado ya está, le han hecho creer que Estados Unidos, quien va a jugar un papel importante aquí para la libertad religiosa, es la iglesia católica. La iglesia católica. Aquí estaba. El secretario de Estado Pompeo dijo que el Papa Francisco y la iglesia católica tienen un papel central en la promoción de la libertad religiosa. Ahora, ustedes pueden seguir leyendo, no va a tomar tiempo aquí, más adelante lo leen. Ahora, hermanos, ¿acaso Dios no nos ha levantado, pueblo bendita, para advertirle aquí al pueblo
un becerro de oro y hemos perdido el concepto de esa relación con nuestro Dios. A nivel corporativo, a nivel individual, corremos el riesgo, mis amados, de que nosotros también estemos siguiendo adorando becerros de oro, quizás no tan grandes, pero chiquitos, o más grandes, no sé cómo. ¿Cuántos becerros de oro tenemos quizás? Y no hemos perdido el discernimiento. Lo perdimos. Lo hemos perdido el discernimiento, hermanos. Pero no todo está perdido. Aquí ustedes van a ver, hermano, allá en la República Dominicana, ustedes van a ver aquí uno de los hombres que sirvió de guardaespaldas al presidente. Ahora está predicando el mensaje de los 3 ángeles. Allá. Aquí pusimos la foto conmigo. ¿Se fue allá? Le llaman el comandante. Hermanos, pero otra vez, son grupitos por aquí y por allá. Porque la gente, la mayoría, están envuelta en esos becerros de oro. Van a leer ustedes la próxima que va a salir en español. Vamos a adelantar un poquito. ¿Ok? ¿Cómo nosotros? Escuchen, hermano, ¿hasta dónde va este becerro de oro? O sea, a nivel corporativo, pero también nosotros tenemos que tener cuidado como individuos, porque así Satanás como, ¿por qué está esta demora? ¿Qué es lo que ha ocasionado esta demora? Prácticamente estamos subiéndonos, unidos con el mundo. Representante, mi hermano José, representante oficial. Usted va a leer, aquí está en inglés, lo van a leer en español la próxima. Representante oficial, promoviendo allá en el Vaticano una reunión ecuménica para todo el mundo. Ahora, no es que nos invitan, que nosotros la promovemos ahora. Cuando hay demora, viene una apostasía. Y eso, hermanos, afecta a la hermandad, afecta como individuo. Porque Satanás nos hace creer que como todo está perdido, ¿para qué entonces forzarnos? Eso es lo que yo le decía a mi hermano allá atrás, hace un rato. Y aunque yo deje de venir alguna vez aquí, hermano, recuerden, ojalá, que mantengan siempre presente. Dios nunca ha trabajado con mayoría. Y Dios espera trabajar con personas como nosotros. La obra que hay que realizar en este tiempo. Porque, como diría Dios a Ezequiel, esta visión, que todo esto está encima de nosotros, hermanos. Todo lo que nos impide. Yo venía hablando con mi esposa ahí en el camino esta mañana. Para la gloria de Dios. Por eso Satanás nos odia tanto. Para la gloria de Dios, lo que ha impedido, de acuerdo al cura que le hemos puesto las cartas por ahí. Ustedes la vieron, que son 2 meses las sacamos. Dice, tenemos que asegurarnos que personas como tú no estén saliendo al aire. Estamos, para la gloria de Dios, siendo esa espina. ¿Saben por qué? Porque ellos quieren que nos callemos para ellos introducir aquí una ley nacional de domingo. Estamos denunciando estas cosas. Algunos me han dicho, entonces, pastor, pues no presentemos estos mensajes entonces para que venga ya y nos vamos para el cielo. Pero eso no es lo que Dios nos ha dicho. Dios nos ha dicho que nosotros como sus siervos debemos de alertar al pueblo. Debemos presentar el peligro. Así dice el Señor. Léanse el mensaje final de Dios en el conflicto de los siglos. Dice que Dios nos ha llamado no solamente a presentar la verdad, sino también presentar el peligro que hay delante de nosotros a las almas. Y un peligro, hermano, que en Estados Unidos crean que el Papa Francisco, el primer Papa jesuita que quiere la libertad religiosa aquí en América, y que es un instrumento para establecer esa libertad religiosa aquí.
y la Iglesia Católica. Usted y yo sabemos que no es, que es todo lo contrario. Hermanos, por la gracia de Cristo tenemos, hermanos, aunque nos quedemos solos, mi hermano Roberto, nos quedemos solos. Un hombre con Dios es más que toda la gente, todo el mundo. Un hombre con Dios. Y hermanos, yo espero que, aunque yo no venga por aquí, que ese hombre o esa mujer esté aquí formando, hermano. Represente al Señor en esta hora de tanta crisis. Ustedes conocen la historia aquí de Éxodo. 12 tribus, una tribu resultó ser fiel en aquella apostasía. 12, una sola. ¿Cuál fue? ¿Se acuerdan? La tribu Leví. ¿Acaso Dios nos está tratando de dar un mensaje, hermano? ¿Dónde viene, hermanos? 1 Samuel, vamos a ir rapidito. 1 Samuel, porque quiero probarle en estos minutitos ya que me van quedando, que a través de la historia, no solamente un hecho aislado, no, a través de toda la historia de Dios, y de esto se ha visto vez tras vez. 1 Samuel 10, 1 Samuel 10, cuando habiendo demora, viene la rebelión, viene la apostasía. Primera de Samuel 10, 6 en adelante. Bueno, vamos a leer el 8. Dice: luego, cuando allí de Samuel y Saúl, dice: luego bajarás delante de mí a Gilgal. Le dio Dios, le dio un profeta de Dios, le dio instrucciones específicas. Entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrenda de paz. Espera allí. ¿Cuántos días le digo? 7 días, hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón, y todas estas señales acontecieron en aquel día. Y allí dice el versículo 10 que el Espíritu de Dios vino sobre Saúl. ¿Sí o no? ¿Tenía el Espíritu, sí o no? Y lo dice, ¿verdad? Y hasta se convirtió en profeta. Estuvo allí con los profetas, dice allí, ¿verdad? ¿Cierto o no cierto? Versículo 11. Sí. Pero hubo un problema. Un problema. Hermanos, Dios le dijo a Samuel, Dios le dijo directamente que Saúl debió hacer ¿qué cosa? Esperar. ¿Qué fue lo que pasó? Guarda. ¿Qué dice el versículo 13? Y cesó y llegó al lugar alto. Sigue diciendo, sigue la historia, ¿no? Sigue allá en el capítulo 10, después el capítulo 13. ¿Qué pasó allí? Capítulo 13. Cesó de profetizar. Pero ¿qué pasó? Vamos a ver. Hermanos, aquí presenta la Biblia
cuál era el mandamiento que Dios le había dado a hacer. ¿Qué fue el mandamiento? Dice el versículo 11: entonces Samuel le dijo a Saúl, un hombre que recibió el Espíritu Santo, un hombre que estaba entre los profetas, un hombre que fue ungido por Dios como rey. Aquí, hermanos, vemos que Dios no hace excepción de personas. Esto es muy importante, hermanos, para nosotros, que Dios nos ha llamado. Y puede ser que hemos estado en la iglesia muchos años. Aquí se presentó, hermanos, algo que no debió ocurrir y que está escrito para nuestra enseñanza. Dice el versículo 13: le dijo Samuel a Saúl, entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pero ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová te ha buscado un varón conforme a tu corazón. ¿Cuál fue el gran problema de Saúl? El profeta se había tardado. Dice que se tardó en llegar. Y Saúl se lanzó en esa tardanza a ofrecer un sacrificio que a él no le tocaba. Y Dios viene y le dice, ¿no supiste? ¿Por qué? ¿Qué te pasó? Él dice, yo me desesperé porque tú no venías. El pueblo se desesperó porque tú no venías. Ya lo puedes seguir leyendo. Resto capítulo 13 y capítulo 14. Dice, estuvimos desesperados aquí esperándote. El pueblo se lanzó al desespero. Ahora, hermanos, dice en 1 Corintios 10, 6 y 11, todas estas cosas acontecieron en el pueblo de Israel como figuras, como ejemplo, aquellos que habremos de vivir en los últimos días. Así dice el Señor. Mencionábamos la parábola de las 10 vírgenes. Se nos ha profetizado que en estos últimos días iba a haber una tardanza. ¿Cierto o no es cierto? El libro de Habacuc, capítulo 2, nos deja una bien claro, hermanos, bien claro para nosotros esta amonestación. Allá el libro de Habacuc, que es pequeñito, después de Miqueas. No te bien, viene Nahum y después Habacuc. 3 capítulos chiquitos, 3 pequeños capítulos. ¿Qué fue lo que dice allí, hermanos? Capítulo 2, versículo 3. ¿Qué fue lo que Dios nos dice allí? ¿No se recuerdan? Esto es para nosotros. Que la visión tardará. Dice allí, hermanos, Habacuc, en el capítulo 2, versículo 3. Bueno, empezando el 2. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyera en ella. Aunque la visión, ¿qué cosa? Tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, hermanos, aunque hemos tardado más de 170 años que Dios levantó este movimiento, la palabra de Dios dice, no, espéralo. Aunque se tardare, espéralo, porque sin duda, ¿qué cosa? Vendrá, no tardará. Hermanos, hemos llegado a esa época, hermanos, tiempo. Claro que sí. Claro que sí. En Hebreos, nota lo que dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo. Leámoslos. Nota lo que dice el apóstol Pablo. Hebreos, capítulo 10, 35. El apóstol Pablo, 10, 35 al 39. Dice allí el apóstol Pablo, 35 al 39.
Dice aquí, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria, ¿qué cosa? La paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Sigue del 37, porque aún un poquito, ¿un qué? Un poquito, y el que ha de venir vendrá. Yo pregunto, antes de seguir leyendo, ¿vendrá para quiénes? Para aquellos que han demostrado paciencia, para aquellos que se han mantenido, hermano, puro aún en medio de esta gran apostasía que estamos viendo, de esta gran mundanalidad que estamos viendo. Vendrá para aquellos, hermanos, que han podido demostrar por su experiencia de que tienen un Señor, y ese Señor es Jesucristo, el Señor de la iglesia. ¿Cuál es el Señor de tu vida? ¿Cuáles son los becerritos de oro? Los becerros que quizás estamos todavía siguiendo. ¿Cuáles son? Nota como dice el versículo 38, más el justo vivirá por la fe. Hermano, vamos a necesitar la fe de los santos, una fe dada de los santos, para poder mantenernos firmes en estos últimos días. Porque va a haber muchas cosas que nos van a desanimar, nos van a distraer, nos van a querer sacar del enfoque que Cristo quiere que tengamos. Mas el justo vivirá por la fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros, dice el versículo 39, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. La fe que fue dada una vez a los santos. Esa fe, hermano, que en estos últimos días aparentemente iba a desaparecer. Si ustedes leen allá en el libro de Éxodo otra vez, capítulo 33, Dios dio una orden. Esa orden tuvo que ver con retirar allí de medio de aquel pueblo el tabernáculo. Tabernáculo era un símbolo de qué, hermanos. Ustedes que tienen Biblia de estudio, ¿tiene alguien una Biblia de estudio por ahí? ¿Me la puede conseguir? Tráemela, José. Ok, José ya la trae. No tenés que yo salir de aquí las cámaras. Él se la encuentra en tu Biblia, rapidito. Ojalá que lo tenga marcado. Si no, lo vamos a decirle que lo marquemos ahora. Hermanos, estas cosas acontecieron como ejemplo para aquellos que habremos de vivir en los últimos días. Allá, cuando hubo aquella tardanza de Moisés, el pueblo cayó en una gran apostasía, pero Dios quiso dejar una lección para nosotros, hermanos. Y aquí la sierva del Señor dice, bueno, perdona que lo voy a, y lo vamos a encontrar. Capítulo, cuando ella comenta el tabernáculo, en esta Biblia de estudio está en la página 357 del Nuevo Testamento, una declaración que tiene aquí abajo. El título se llama El tabernáculo, un símbolo de la iglesia cristiana. Note bien, dice: el tabernáculo judío era un símbolo de la iglesia cristiana. La iglesia en la tierra, compuesta por los que son fieles y leales a Dios, es el verdadero tabernáculo. El tabernáculo es un símbolo de qué? ¿De quiénes? De los que son fieles. Allá en Éxodo se demostró quién eran fieles y quienes no eran fieles. 11 de las 12 tribus demostraron que eran infieles.
11 tribus participaron de la construcción de aquel ídolo. Hermanos, Dios nos dice a través de su sierva, dice, hablando de esta iglesia, dice que Dios levantó este verdadero tabernáculo, hablando de la iglesia de Él, de los fieles, sobre una plataforma elevada. ¿Una plataforma cómo? Elevada. ¿Elevada de dónde, hermanos? Elevado de esta tierra, elevado del mundo, de las cosas que están prevaleciendo hoy en el mundo. Todo el mundo iba a ir en pos de la bestia, lo estamos viendo. Si los adventistas, como el hermano Eduardo, que tiene, ¿cuántos años te lleva en el mensaje, hermano? Unos 40 años. Casi. Más o menos 40 años. Le hubieran dicho que esto iba a estar pasando en estos últimos días, él se hubiese reído. Hace 30 o 40 años atrás, cuando vinimos al mensaje. Sin embargo, ahora estamos viendo todo esto, hermano, y todavía escuchamos la voz que dice, no le hagan caso a esta gente, son unos fanáticos. Esta visión, esto no es para nuestro tiempo, hermanos, dicen ellos. No, hermanos, sigue diciendo aquí la Señor, Señor, este tabernáculo, hablando de la iglesia, es el cuerpo de Cristo. Y de norte a sur, este a oeste, reúne a los que ayudarán a integrarlo. Un tabernáculo santo está formado por los que reciben a Cristo como su Salvador personal. Cristo es ministro del verdadero tabernáculo, el sumo sacerdote de todos los que creen en Él como su Salvador personal. Hermano, yo pregunto, ¿estamos formando parte de ese tabernáculo, de esa iglesia? Por la gracia de Cristo, ojalá que todo está en esta demora que estamos viviendo, en vez de nosotros contaminarnos con esa demora, en vez de nosotros desanimarnos por esa demora, en vez de nosotros, hermanos, Satanás llevarnos a un desespero o a un desaliento, que ustedes y yo, hermanos, podamos decir, ¿saben una cosa? No importa lo que pase, lo que debe de pasar, yo voy a seguir a Jesús. Yo voy a hacer lo que Jesús me dice, aunque la gente crea que yo soy un impostor o el peor malhechor como creían de Jesús, que yo pueda demostrar en esta hora que soy un hijo de Dios, del cual espera su venida. Hermanos, la visión no es para muchos días. No, hermanos. Todo esto que vemos, hace como 3 semanas, 4, después que pusimos este artículo, salió la noticia también que el señor Trump acaba de establecer una oficina allá en la Casa Blanca y se le ha dado a un grupo de protestantes para que ellos puedan desde la Casa Blanca ejercer, porque ya también él quitó el asunto de que un ministro no puede hablar mezclarse en asuntos de política, porque hasta antes de Trump cualquier ministro por más de 40, 50 años aquí que se metía en cuestiones de política le quitaban lo que se llamaba la excepción de impuestos. Bueno, ahora Trump quitó eso. Ahora pueden tener ellos hacer campaña a los políticos. O sea, ha unido por primera vez la iglesia con el Estado. Yo pregunto, ¿por qué no suenan esas voces? ¿Por qué las voces de alarma no suenan? ¿Acaso Dios no nos levantó con nosotros como pueblo para alertar al pueblo norteamericano y al mundo de que eso iba a ser una violación, no solamente de la Constitución, sino un principio que estaba arraigado aquí en Estados Unidos de Norteamérica? Pero hermanos, hay una profecía de Apocalipsis 13 que dice que aquí se va a hacer una imagen de la bestia. El mundo protestante, dice ahí en Norteamérica, y el mundo católico en Europa van a levantar de nuevo esa unión de iglesia y Estado. ¿Dónde estamos nosotros, hermanos? Al ver todo esto ocurrir, ¿cuál va a ser tu actitud?
¿Será una actitud de indiferencia religiosa? Nos estaremos nosotros también sin darnos cuenta, así como el mismo Josué. Josué creía que estaban peleando allí. Y Moisés dijo, no es pelea. Están en una gran idolatría. ¿Qué nos diría Jesús si viniese en esta mañana? Que el viernes nos toca nuestro corazón también. Nos señalará Jesús también algún pequeño becerrito de oro, alguna idolatría. Ojalá, mis amados, que cada uno de nosotros podamos decidir reafirmar nuestra fe, hermanos. El Señor viene pronto. Y todo, hermano, nos dice que debemos prepararnos para ese gran acontecimiento. Que Dios nos bendiga en esta hora. Cantamos un himno.